En los motores de corriente directa existen 5 alternativas para emplearlos, cuyas diferencias dependen básicamente de la forma en la que se conectan sus circuitos o la tecnología que se emplea para dichos circuitos. El motor con excitación independiente se caracteriza por tener, en este caso, el circuito de campo y el circuito de armadura conectados a fuentes de voltaje diferentes. Entonces tenemos que acá el sistema funciona con una fuente que es exclusiva para el circuito de campo y en este caso una fuente que es exclusiva para el circuito de armadura. Recordemos, campo es el estator, armadura es el rotor para este caso. ¿Qué implicación tiene esto? Entonces, lo primero que se debe analizar es que en este caso, en el circuito de campo, se tendría que va a fluir una corriente a través de este sistema que va a determinar el flujo magnético para el motor, en donde dicha corriente se puede determinar como el voltaje de campo sobre la resistencia de campo y tiene la particularidad de que para cambiar esta corriente de campo se puede cambiar directamente modificando el voltaje en este sistema o cambiando el valor de la resistencia. ¿Qué implicación tendrían estas modificaciones o qué importancia tiene el circuito de campo? Entonces, en este caso, recordemos que al final el motor tiene en su circuito de campo, es decir, en el estator, un material ferromagnético que tiene una curva de magnetización que es de la siguiente forma, en donde la intensidad magnética depende de la corriente de campo, es decir, que directamente la corriente de campo nos estaría diciendo el valor de la densidad que va a indicar al final de esto cuánto es el flujo para este sistema. Y entonces, al cambiar las condiciones de flujo, se van a alterar dos parámetros que son las ecuaciones que se emplean en todos los motores de corriente directa, que son la Fen es igual a K, que es una constante constructiva de la máquina, por el flujo que se puede modificar a través de la corriente de campo por la velocidad. Es decir, si cambiamos la corriente de campo, estaríamos cambiando el flujo que va a afectar directamente en esta ecuación, reduciendo la Fen o aumentando la Fen en dependencia de las variaciones que se hagan. La segunda ecuación es que el torque inducido es igual a Kφ por la corriente de armadura. Entonces el flujo también afecta directamente en esta ecuación, debido a que si se hace un cambio en el flujo y este aumenta o disminuye, para garantizar que la máquina siga funcionando y que el torque permanezca en la misma magnitud, va a implicar que se realicen cambios en la corriente de armadura, es decir, va a implicar que la corriente que circula en el rotor de este sistema cambie si se modifican las condiciones de campo. Para sacar la ecuación de el circuito de armadura, entonces esto se puede hacer por un LBK. Entonces tendríamos particularmente que el voltaje de armadura va a ser igual a la corriente de campo por la resistencia de armadura más la Fen inducida.
El motor en derivación se caracteriza entonces por tener el circuito de armadura y el circuito de campo conectados a una única fuente de voltaje. ¿Qué implicación tiene esto? Entonces, entre las implicaciones principales que tiene es que para cambiar las condiciones de flujo del sistema, si se piensa hacer modificando el voltaje, este también cambiaría el voltaje al cual está siendo expuesto el circuito de armadura, lo cual lo convertiría en un sistema más complejo de analizar desde este punto de vista. Normalmente, para cambiar las condiciones de la corriente de campo, lo que se hace es agregar una resistencia externa para garantizar que el voltaje al cual se está presentando el circuito de armadura no se modifique. Ese es el principal cambio. Si miramos las ecuaciones, en este caso son las mismas de la conexión en excitación independiente, debido a que la corriente de campo para este caso se va a determinar como el voltaje de esta conexión en derivación sobre la resistencia de campo, y para determinar las ecuaciones del circuito de armadura entonces se plantea el mismo LBK, donde el BT va a ser igual a la corriente de armadura por la resistencia de armadura más la FEN inducida en este caso. Si aplicamos un LSK en este nodo, vamos a tener que entre las modificaciones ahora vamos a tener una corriente que proviene de la fuente que va a suministrar la corriente de campo y la corriente de armadura para este sistema. De los motores nos interesa determinar la curva par velocidad. Entonces, para obtener esta curva, a partir de las ecuaciones generales de los motores, es decir, la FEN es igual a kφ por la velocidad y el torque es igual a kφ por la corriente de armadura, se pueden reemplazar estas dos ecuaciones en los LBK. Eso nos daría que el voltaje total es igual a la corriente de armadura, pero la corriente de armadura se puede expresar entonces como el torque inducido sobre kφ, y la FEN se puede expresar como kφ por la velocidad, ¿cierto? Entonces nos quedaría que el torque inducido sobre kφ por la resistencia de armadura más kφ por la velocidad son iguales al voltaje de la fuente. Reemplazando la velocidad en esta ecuación, nos quedaría entonces que kφ por la velocidad va a ser igual al voltaje de la fuente menos la resistencia de armadura sobre kφ por el torque inducido y despejando, entonces nos quedaría que la velocidad va a ser igual al voltaje de la fuente sobre kφ menos RA sobre kφ al cuadrado por el torque inducido. ¿Qué nos estaría diciendo esta ecuación? Entonces que si relacionamos el torque inducido y la velocidad de la máquina, vamos a tener que en condiciones de torque cero,
cuando el torque en la carga que se le pida sea 0, el torque inducido en la máquina va a ser 0, y entonces por lo cual la máquina funcionaría con la velocidad máxima que se determinaría como el voltaje en la fuente sobre Kφ. Y conforme a que el par aumente, la velocidad va a tender a reducirse de forma proporcional a los aumentos de par. Esta sería la curva par velocidad del motor en derivación, sin considerar el efecto de la reacción del inducido. Si se considera la reacción del inducido, el comportamiento en este segmento va a tender a ser un poco así, porque recuerden que cada vez que aumenta el torque inducido, también va a aumentar la corriente de armadura, y la corriente de armadura está asociada con un campo magnético en el rotor que va a deformar el campo magnético del estator. Y entonces eso fue lo que en la clase anterior llamábamos la reacción de la armadura. ¿Listo? Pero por el momento vamos a centrarnos en esta ecuación, en este funcionamiento par velocidad. En el caso del motor con imán permanente, el circuito de campo no contaría con acceso, porque en este caso el circuito de campo corresponde al imán físicamente en el motor, y lo único que se puede cambiar en este sistema son las condiciones de armadura. ¿Y qué tendríamos en este caso? Entonces, al aplicar el LBK, nos quedaría que el voltaje de la fuente es igual a la corriente de armadura por la resistencia de armadura más la FEN inducida. Entonces, en este caso, el sistema va a trabajar con condiciones de flujo constante, igual a una constante, que no va a cambiar en el sistema, y que lo único que se puede cambiar para este caso sería el voltaje en la armadura o la resistencia que se tiene en el circuito de armadura. Su funcionamiento par velocidad es igual al motor en derivación, que es igual al motor con excitación independiente, debido a que tiene las mismas ecuaciones, pero particularmente impide que el circuito de campo se modifique al ser este un imán, proporcionando que en este caso las variaciones de velocidad en el motor van a depender o de cambiar el voltaje en la armadura, o de cambiar la resistencia de la armadura agregando una resistencia externa en este caso, y serían las únicas dos alternativas que se tendrían para las máquinas de imán permanente. Son de las más sencillas de emplear. El motor serie conecta los circuitos de armadura y campo en serie. Entonces este sería el circuito de campo, y este sería el circuito de armadura. Garantizando que para este caso el efecto de la reacción del inducido se va a ver contrarrestado. ¿Por qué? En el motor en derivación con excitación independiente o de imán permanente, cada vez que aumenta el torque inducido, va a aumentar proporcionalmente la corriente de armadura, y la corriente de armadura va a hacer que el campo
se deforme. En este caso, en el motor serie, lo que se va a tener es que cada vez que aumente el par y aumente la corriente de armadura, los efectos del circuito de campo también van a aumentar, porque en este caso, si nos percatamos, la corriente de armadura es la misma que la corriente que fluye en el circuito de campo, que en este caso la llaman en algunos textos la corriente de este circuito en serie, que van a estar conectados al mismo voltaje. ¿Cómo serían las ecuaciones para este caso? Entonces, si planteamos el LBK, nos va a quedar que el voltaje de la fuente va a ser igual a la corriente de armadura por la resistencia del campo en serie más la corriente de armadura por la resistencia de armadura más la FEN inducida para este caso. Sacando factor común, nos quedaría la corriente de armadura DRS más la resistencia de armadura más la FEN. ¿Qué se debe considerar en esta situación? Entonces hay que tener claro que entre las ecuaciones generales para estas circunstancias teníamos que la FEN es igual a kφ por la velocidad y el torque inducido es igual a kφ por la corriente de armadura. Y entonces, en este caso, cada vez que cambie alguno de los parámetros, se va a ver relacionado el flujo magnético. ¿De qué forma? Entonces, ahora el flujo magnético también está dependiendo de las condiciones de la corriente de armadura. ¿Cómo expresaríamos matemáticamente esta dependencia? Entonces, el flujo, en este caso, sería un valor de una constante por la corriente de armadura. Cada vez que cambie la corriente de armadura, también va a cambiar el flujo en este sistema, porque el devanado se encuentra conectado en serie. Si reemplazamos esta dependencia en las ecuaciones generales para esta aplicación, nos quedaría entonces que el torque inducido va a ser igual a K por una constante por la corriente de armadura, y esa relación para el motor serie es cuadrática. Y nos diría que la corriente de armadura entonces se puede expresar como la raíz cuadrada del torque inducido sobre Kc. Para relacionar el flujo con respecto a esta corriente de armadura, entonces se tendría que el flujo es igual a C por la corriente de armadura, que en este caso sería el torque inducido sobre Kc. Despejando estos dos términos en el LBK, nos quedaría que el voltaje en la fuente va a ser igual a la corriente de armadura, que sería la raíz cuadrada del torque inducido sobre Kc, que multiplica ARS más RA más la FEN, que para este caso la FEN sería Kφ, donde Φ sería C por la raíz cuadrada del torque inducido sobre Kc por la velocidad. Despejando la velocidad de esta ecuación, nos quedaría que la velocidad que multiplica a Kc por la raíz cuadrada
del torque inducido sobre Kc va a ser igual al voltaje de la fuente menos la raíz cuadrada del torque inducido sobre Kc que multiplica a Rs más Ra, y despejando la velocidad, entonces sería la velocidad igual al voltaje de la fuente sobre Kc la raíz cuadrada del torque inducido sobre Kc menos la raíz cuadrada del torque inducido sobre Kc que multiplica a Rs más Ra divididos en Kc por la raíz cuadrada del torque inducido sobre Kc. Simplificando la expresión, nos quedaría que la velocidad va a ser igual al voltaje de la fuente sobre Kc por la raíz cuadrada del torque inducido sobre Kc menos Rs más Ra sobre Kc para este caso. Simplificando la expresión un poco más, entonces tenemos que tener Kc por la raíz cuadrada del torque inducido sobre Kc sería el equivalente a expresar esto en términos de una sola raíz, que sería elevando este término al cuadrado, que se puede expresar como la raíz cuadrada de Kc al cuadrado que multiplica la raíz del torque inducido sobre Kc, y eso nos diría que la raíz cuadrada de Kc al cuadrado por el torque inducido sobre Kc se puede expresar también como la raíz cuadrada de Kc por el torque inducido. Reemplazando este término o esta simplificación en la ecuación, entonces quedaría la velocidad igual al voltaje de la fuente sobre la raíz cuadrada de Kc por el torque inducido menos Ra más Rs sobre Kc. Y esta sería la expresión que relaciona el torque y la velocidad para el motor serie. ¿Qué implicación tendría esta ecuación? Es así, en donde tenemos el torque inducido y la velocidad del motor. ¿Qué características tiene esa curva? Cuando el torque de este sistema es cero, la velocidad va a tender a ser un valor muy grande, por eso observamos que la curva es asintóticamente con tendencia al infinito cuando el torque inducido es cero. Entonces esta es la primera desventaja de esta máquina. No se puede emplear con cargas extremadamente bajas o sin ningún tipo de carga, particularmente porque su velocidad va a tender a ser muy grande. Entonces lo ideal sería emplearla con cargas grandes, y conforme a que el torque aumente, él va a aumentar la corriente para proporcionar dicho valor de par con las condiciones presentadas en la curva. El motor compuesto tiene la particularidad de tener las dos características de campo, es decir, en este caso tiene un circuito de campo en serie con la armadura, y adicional tiene un circuito de campo
en paralelo, los cuales se conectan a una única fuente de voltaje. ¿Qué características tendría este motor? Entonces, entre lo que se destacaría sería que en este caso va a tener un funcionamiento intermedio entre lo que sería el motor en derivación y el motor con el campo en serie, es decir, con el campo en paralelo y con el campo en serie en esta situación. ¿De qué forma se va a ver ese funcionamiento? Entonces, lo primero que hay que aclarar es que este sistema puede funcionar de dos formas. Puede funcionar como eh, motor compuesto acumulativo o motor compuesto diferencial. Es cuanto lo que es el campo del circuito en serie más el campo del circuito en paralelo se adicionan y proporcionan las características de un campo mayor para esta situación. Y el diferencial corresponde a la situación cuando los campos magnéticos se restan, es decir, el campo serie se resta con el campo en paralelo y esto causa que el campo magnético se debilite. Entonces, por lo cual el motor compuesto va a tener dos curvas de funcionamiento par velocidad para estas situaciones. Si miramos las ecuaciones, entonces para el motor compuesto se va a tener por el LVK que el voltaje de campo va a ser igual a la FEN más IA de RA más RS. En el caso de las corrientes, se tendría que la corriente de la fuente va a ser igual a la corriente de armadura más la corriente del campo. Y la corriente del circuito de campo en paralelo se puede determinar como el voltaje sobre la resistencia de campo. Entonces lo que hay que analizar en esta parte son las fuerzas magnetomotrices. Entonces de las fuerzas magnetomotrices se tendría que la fuerza magnetomotriz neta va a ser igual a la fuerza de el circuito en paralelo más o menos, que se puede sumar acumulativo o se puede restar la fuerza del circuito de campo en serie menos la fuerza de la armadura, que esta parte corresponde a la reacción del inducido. Y entonces nos entregaría la ecuación en la cual la corriente de campo efectiva va a ser igual a la corriente que circula en el circuito en paralelo más menos el número de vueltas de la bobina que se encuentra en serie sobre el número de vueltas de la bobina que se encuentra en paralelo por la corriente de armadura menos la fuerza del rotor, la reacción del inducido sobre el número de vueltas. La curva par velocidad para este sistema, entonces en el diferencial tenemos que lo que es torque y la velocidad del motor va a funcionar de esta forma. No es un motor que se emplee mucho. Normalmente el que se utiliza es el compuesto acumulativo debido
a que su comportamiento es algo así. Si lo comparamos con el motor serie, el comportamiento del motor serie es algo así. Y si lo comparamos con el motor en derivación, se encontraría de esta forma, que correspondería a esta curva combina las mejores prestaciones del motor serie y las mejores prestaciones del motor en derivación, es decir, cuenta con un campo en serie, un campo en paralelo